Buenas noches. Continuemos donde nos quedamos. En la clase pasada acabamos el capítulo 12 y hoy nuestro objetivo es analizar todo el capítulo 13. Vamos a nuestro pasaje base en Génesis 13, versículo 11. Génesis 13, 11. Dice: entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. El nombre del tema es Abraham y Lot se separan. Y bueno, como lo vimos en la clase pasada, Abraham, por causa del hambre en la región, provocada por la sequía, tuvo que buscar un lugar donde hubiese alimento, y vimos que en aquel tiempo Egipto no sufría de sequía porque el río Nilo regaba sus cultivos. Entonces tuvo que ir a Egipto. En Egipto fue maltratado, por poco pierde a su esposa, pero Dios interviene. La escasez obligó a Abraham a ir a Egipto, y ahora tenemos que Abraham sale de Egipto enriquecido. Hay un contraste muy radical en cómo llegó y cómo se fue, pero aparte, Abraham tiene experiencia con Dios y sabe que Dios ha sido fiel a lo que le dijo. Cuando le dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, vimos que aquellos que reconocían a Abraham como un medio de Dios para bendecir iban a ser bendecidos, y los que lo despreciaran, según el original, cuando dice los que te maldigan, la palabra maldigan es despreciar. Los que despreciaban a Abraham serían malditos, pero a causa del propio pecado de ellos. Es decir, Dios bendice y eso es misericordia. Y cuando Dios te da lo que te mereces, lo que se entiende aquí como maldición, pues ese es el resultado de la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no está maltratando a nadie. Si se reconoce a Abraham como un medio que Dios usa para bendecir, los va a bendecir, y si no, les va a dar justicia. Y eso es lo que pasó con el faraón, ¿verdad? Dios mandó plagas y todo a causa de lo que estaba pasando con Sarai. Y luego vamos a Génesis 13, 1 al 4 para ver el contexto de lo que sucedió después de que el faraón le dijo: vete y llévate todas tus cosas. Dice: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. O sea, regresó a donde había llegado después de que dejó la tierra de su padre, ¿verdad? Ahora, Dios ya le dio evidencia a Abraham de que él es fiel, ¿verdad? Y Dios ya le mostró a Abraham que él puede cambiar su vida, no importa la situación en la que se encuentra. Así que Abraham sale enriquecido, y esa es una de las promesas que Dios le había hecho, ¿verdad? Que lo enriquecería y lo haría famoso. Y luego aparte que tendría mucha descendencia, ¿verdad? Y luego aparte que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y al menos la parte de ser enriquecido ya se está cumpliendo. Dios demostró que es cierto también lo de bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Y pues la situación es muy distinta, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí en Génesis versículos 5 al 6 que también Lot no forma parte del pacto, también Lot está enriquecido. Dios enriqueció también a Lot. Dice: también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaba no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Entonces entendemos por qué Dios bendijo a Abraham, pero por qué bendice a Lot. Lot no estaba en el pacto, no formaba parte de la promesa. Sin embargo, al estar acompañando a Abraham, también es bendecido Lot. Y eso me recuerda lo que sucede entre un matrimonio donde uno es creyente y el otro no. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, dice: porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué es santo el marido o la esposa que no es creyente? Sabemos que los hijos de Dios son llamados santos, pero ¿por qué se le llama santo a alguien que no es creyente?
ahí es donde tenemos que tener en claro el significado de la palabra santo, ¿verdad? Porque hay quienes piensan que santo es perfecto, o como nuestros amigos católicos romanos piensan que santo es un nivel de cercanía donde está Dios, donde puedes hacer milagros y puedes recibir oraciones del público en general, y se te asignó un área de influencia, ¿verdad? El patrón de las causas imposibles, ¿quién es? No se hagan. ¿No es Judas? San Judas Tadeo. San Francisco de Asís es el de los protector de los animales, ¿no? Y ahí te vas, ¿verdad? Porque llegaron a cierta categoría de santo. Pero bueno, aquí tienes que el esposo incrédulo o la esposa incrédula son santificados, así también los hijos, por uno en la familia que es creyente, que es hijo de Dios. ¿A qué se refiere eso? Por eso hay que recordar que la palabra santo, tanto en hebreo como en griego, es ser puesto aparte. No tiene nada que ver con perfección, ni con ausencia de pecado, ni con un nivel de cercanía donde está Dios. Entonces, cuando el incrédulo, el esposo o esposa incrédula, son santificados porque están en unión o viven con este creyente, indica que también son puestos aparte en el sentido de que reciben bendiciones que no recibirían de ninguna otra forma, ¿verdad? Si Dios está bendiciendo a una mujer y esa mujer es su hija, ¿verdad?, y está casada con alguien que no es hijo de Dios, las bendiciones que recibe ella también las disfruta su esposo. Y al revés, si el hombre fuese el creyente y la mujer no, lo que Dios le da como bendición a ese hombre también lo va a recibir su mujer. Aunque sea incrédula, igual se benefician los hijos. Así que podemos ver que es muy similar lo que sucede con Lot. Dios está bendiciendo a Abraham y Lot está habitando junto con él y también es bendecido. Pero vamos a ver que, puesto que se separan, la situación de Lot cambia completamente. Pero bueno, todavía no llegamos a ese punto. Lo que sí hay que entender entonces que aunque Lot no es parte del pacto, está siendo beneficiado porque está viviendo con Abraham, ¿verdad? Porque si lo ves desde esa perspectiva, ¿a poco los siervos de Abraham también no están también bendecidos? Todos los trabajadores de Abraham están siendo bendecidos por lo que Abraham recibió de Dios. Entonces, es tanto lo que tienen que ya se vuelve un problema estar juntos. Génesis 13, versículo 7 dice: por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Entonces, vimos que Abraham tuvo problemas por la escasez y se fue a Egipto. Es muy bendecido, es enriquecido y ahora tiene problemas por todo lo opuesto, ¿verdad? Ya no es por la escasez, sino por la abundancia. Entonces, la Biblia dice que todo es vanidad, ¿verdad? Si no tienes, vas a tener problemas porque no tienes. Y si tienes, vas a tener problemas porque tienes, pero siempre va a haber problemas. Mientras estemos en este mundo, en esta carne, siempre va a haber problemas. Y ahora están peleando, no Abraham y Lot, sino los empleados de ambos, porque el lugar no es suficiente, sobre todo para mantener a los animales. Así que separarse es la única forma de poder encontrar paz. Dice el versículo 8 al 9. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Entonces, vemos que la única opción que tienen es separarse, ¿verdad? Y esto también me recuerda el problema entre Pablo y Bernabé, que cuando estaban, Bernabé quería llevarse a Juan o Marcos, según tenía dos nombres, Juan Marcos, y Pablo se quejaba de que no debería acompañarlos porque en cierto punto de su viaje misionero decidió regresarse y los dejó solos. Bernabé insistía en que tenía que llevarlo porque Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y dice que tuvieron tal discusión Pablo y Bernabé que decidieron separarse. Entonces, muchas veces esa es la única solución a los problemas. Con tal de estar en armonía y con tal de estar en paz, a veces la única opción es tomar caminos separados. Aún entre hermanos en Cristo, como son Pablo y Bernabé. De hecho, ese es el fundamento por el cual la doctrina secundaria nos separa, para evitar problemas, ¿verdad?
Entonces, Abraham le dice, ahí está la tierra, escoge, ¿verdad? A donde tú vayas yo me voy al otro lugar, no importa, escoge lo que tú quieras. Y vamos a ver versículo 10 al 11. Dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Ahora fíjate bien, estaban en escasez por la zona en la que vivían, se van a Egipto porque ahí las aguas del Nilo riegan la zona y no tienen problemas con sequía. Ahora, Lot recibe la posibilidad de escoger y partiendo de lo que aprendió, de por qué tuvieron que ir a Egipto y cómo en Egipto no tuvieron escasez, se van a la zona del Valle del Jordán, otro río, de manera que ahí tampoco hay problema por sequías. Él está tomando la opción más segura y más confiable. Y cuando nos dice que era como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto, nos está hablando de abundancia. Se veía toda la zona verde porque es regada constantemente por un río. Entonces, la decisión de Lot es práctica, es segura, pero es muy problemática. Porque, damos versículo 12 al 13, dice, Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Entonces, lo práctico y seguro de esa tierra se ve empañado por la cercanía de la ciudad de Sodoma y la maldad que ahí se practica. Obviamente, tanto Abraham como Lot y todos los que habitaban ahí sabían de los problemas que había en Sodoma y Gomorra y de la gravedad del pecado. Así que Lot, cuando decide a qué tierra se va a ir, no lo hace ignorando que está cerca de Sodoma, sino que él decide que a pesar de que está cerca de Sodoma, él quiere habitar ahí. Así que Lot ve algo que le hace pensar que va a estar seguro, que va a estar en paz y que no va a tener problemas con sus rebaños porque hay abundancia de alimento para ellos. Pero ignora, mejor dicho, decide ignorar el problema que representa estar cerca de Sodoma, una ciudad tan problemática. Lo que Lot ve es muy limitado, porque Lot, como él ve las cosas, ve prosperidad. Pero sabemos que la familia de Lot termina muy mal a raíz de su cercanía con Sodoma. Así que el error de Lot es algo que debemos evitar, pero es lamentablemente muy común entre cristianos. Mira, vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pablo nos dice, vivimos por fe, no por vista. Y ese pasaje, muchos cristianos dicen, yo tomo ese pasaje para mi vida. Yo voy a vivir por fe y no por vista. Y lo que ellos entienden es que si tú crees suficientemente fuerte algo, Dios te va a respaldar. Es decir, dicen, yo no me baso en lo que veo, sino en lo que he decidido creer. Y como vivo por fe, entonces eso que yo decido creer se va a realizar. Porque no nos basamos en la vista, sino en lo que decido creer. Y ellos consideran que si tienen suficiente fe, Dios los va a respaldar. Y así es como muchos interpretan ese pasaje y tratan de vivir de esa forma. Por ejemplo, alguien ya hace varios años se enteró aquí de la bodega y de que teníamos problemas con el clima antes de que pusiéramos el aislante. Si de por sí se siente calor, ¿verdad? Imagínate cuando era la pura lámina así pelona, el efecto comal, horno de microondas que se hacía aquí adentro era muy difícil de soportar. Y alguien dijo, ¿por qué no climatizan todo? Ya, pues sí, ¿verdad? Aquí está, ten el dineral que se necesita para eso. Y dijo, no, háganlo en fe. Tú entiendes ese dialecto cristiano, ¿verdad? ¿Qué significa háganlo en fe? Endrógate, aviéntate, créelo para que Dios lo haga. Fíjate bien, Lot visualiza la tierra y la tierra está muy bien.
toma su decisión, ahí voy a ir. Pero está cerca de Sodoma, no importa, no me va a pasar nada. Está confiando en algo que no es Dios, está confiando en las bondades de esa tierra. Pero cuando hablamos de vivir por fe, no significa que decidiste creer algo, porque la palabra fe, pistis, ser persuadido, por consecuencia tienes confianza en Dios, es lo opuesto a lo que Lot hizo. Es decir, no decidimos según vemos, sino que confiamos en Dios a pesar de lo que vemos. Y muchos lo entienden que lo que yo decido creer, aunque no lo veo, eso es lo que Dios me va a dar. Pero es al revés. A pesar de lo que ves, debes confiar en Dios. Porque Lot, basándose en las bondades de ese lugar, toma la decisión, considera que le va a ir bien. Pero es precisamente el problema que muchos cristianos experimentan a lo largo de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, dicen algunos, mi novio o mi novia es muy linda, me ama mucho, pero no es cristiano, no es cristiana, no importa, es buena persona y yo sé que cuando nos casemos se va a acercar a Dios, ¿verdad? Es muy común. Tengo una muy buena oportunidad de trabajo y es una muy buena empresa. Oye, pero ya no te vas a poder congregar, no importa, yo sé que estando allá adentro me van a dar permiso. Mi pastor, la gente de la iglesia son muy amables y tienen mucho amor, pero su doctrina no es bíblica. No importa, yo voy a hacer luz en las tinieblas. Hay muchísimas situaciones en las que los cristianos deciden confiar en lo que ven, según su percepción, y no en lo que Dios ha dicho. Porque si Dios ha dicho, por medio de su palabra, que no te unas en yugo desigual, pero tú pones los ojos en esa parejita que tienes, que quizás es la pareja de tus sueños, y piensas que por lo que ves así va a ser el futuro, entonces no importa, al cabo yo lo convierto. Es buena gente. Y eso es real, me lo han dicho varias veces. Personas que van a casarse me dicen, oye, ¿nos puedes casar? Le digo, no puedo casarlos porque ni siquiera están en el orden bíblico, es yugo desigual. Yo no puedo establecer un matrimonio ante la congregación que no cumple con lo indispensable bíblicamente hablando. No importa, yo sé que se va a convertir. Me niego como quiera, van y se casan como quieren en otra parte. Y algunos me escribieron, ya mero vamos a la iglesia, ya mero vamos, y ya han pasado años y nunca han puesto pie en la iglesia, porque esa parejita que ellos pensaban que iba a venir, no los deja venir. Cometen el error de pensar que cuando se casen van a ser mejores personas que cuando son novios, pero es al revés. Porque cuando son novios muestran lo mejor de sí, porque hay que ganchar, ¿verdad? Y ya casados, pues ya se dejan ser, que al cabo ya se casaron. Eso es confiar en lo que ves en lugar de confiar en la instrucción de Dios, porque si Dios dijo no te unes en yugo desigual, no importa la belleza física o de carácter de esa persona, no lo debes hacer. ¿Me explico? A pesar de que todo indica que va a estar bien, no lo debes hacer. Debes confiar en Dios en que eso no es correcto, que eso no te va a llevar a nada bueno. Eso es lo que significa vivir por fe y no por vista. Que a pesar de que todo parece indicar que va a ir bien, si eso pone en conflicto algo de lo que Dios ha instituido, debo confiar en Dios más que en lo que veo. Fíjate el contraste entre Abraham y Lot. Porque Abraham también tiene oportunidad de escoger a dónde irse a vivir y decide irse a vivir donde Dios le dijo que le daría una descendencia grande, donde erige un altar. No es una tierra bonita, no es una tierra abundante. De hecho, ya se tuvo que ir de ahí por la sequía. Y aún así regresa al mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no escogió una tierra más pegado a Egipto donde no tenga ese problema? Porque Abraham no está buscando lo práctico, sino la instrucción que Dios le dio. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 9. Está hablando de Abraham. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor.
Es decir, Abraham estaba confiando en lo que Dios había dicho, a pesar de que por vista las cosas no son prometedoras, porque ya había tenido que irse de ahí una vez por la escasez. Así que fíjate el razonamiento. Si tú analizas lo que decide Lot, tiene mucho sentido. ¿Quién va a ir a instalarse en una tierra que ya sabe que es problemática y que va a venir sequía y que va a tener que moverse a otro lugar? Eso no es, desde esa perspectiva, eso no es sabio. ¿Por qué vas a meterte al mismo problema? Yo había pensado muchas veces, hay ciudades donde hay terremotos gravísimos y mucho desastre. Y yo decía, ¿y por qué no se cambian y ya? ¿Por qué no se van a otro lugar donde no hay terremotos? Sí, pues mi opinión es muy simple porque no estoy considerando cuánto cuesta cambiarse, el trabajo, de qué vas a vivir, cómo te vas a otra ciudad, todo eso, ¿verdad? Dicen, ahí hay guerra, pues váyanse a otra parte, tan fácil. Como dicen, hay pobres, pues ya no sean pobres. No, eso no es una opinión reflexionada, ¿verdad? Lot dice, no me voy a meter en los mismos problemas, yo me voy a la segura. Pero tienes problemas con Sodoma, no me importa, estoy seguro que no me va a afectar. Abraham dice, yo sé que esa es una zona problemática, ahí está el cananeo y el fereceo, y también eran gente problemática, pero Dios le prometió esa tierra. Así que en lugar de buscar lo práctico, lo que cualquier persona hubiese decidido hacer prácticamente, Abraham decide confiar en lo que Dios dijo. Y ese es el contraste que muestra este capítulo. Lot tiene una visión humana. Abraham confía en Dios. Y fácilmente vamos a ver el resultado de sus decisiones. Pero es algo tan simple que pasa desapercibido muchas veces por los cristianos, que piensan que van a poder, ignorando advertencias claramente especificadas en la Escritura. No puedes simplemente pensar que tú vas a poder, cuando la Biblia te llama a que huyas de ese tipo de problemas. Entonces, fíjate, tanto Abraham como Lot vieron el poder de Dios, ¿verdad? Estaban juntos cuando tuvieron que huir de la sequía. Los dos son bendecidos. Los dos vieron cómo Dios protegió a Sarai y a Abraham de lo que el faraón les quería hacer, ¿verdad? Ellos vieron cómo Dios intervino, vieron que Dios tenía más poder que el hombre más poderoso en aquel tiempo. Lot lo vio y Abraham lo vio. Los dos son enriquecidos por voluntad de Dios. Los dos eligieron dónde habitar. Lot se fija por lo que ve y Abraham por lo que confía. ¿Me explico? Hay tanto que no podemos ver, tantas cosas que no podemos imaginarnos que van a pasar, que no podemos darnos el lujo de pensar que nuestra decisión, aunque vaya en contra de la Escritura, es una buena decisión. ¿De cuántas cosas habremos sido librados simplemente por decidir en base a lo que Dios ha dicho? No sé, si alguna vez te pasa un accidente, seguramente te pones a repasar todo lo que pasó y lo que pudiste haber cambiado para evitar el accidente, ¿verdad? Pero normalmente no piensas en eso, hasta que te pasa algo y dices, sí, hubiera hecho esto, o si hubiera dado vuelta acá, o si hubiera hecho esto no hubiera pasado, y te das cuenta como algo tan insignificante pudo haberte librado de algo difícil. Y muchas veces nuestras decisiones van a generar problemas enormes, y cuando las tomamos no estamos conscientes del problema que viene. Y por eso no puedes darte el lujo de decidir sin considerar la Escritura. Porque cuando decides basado en la Escritura, estás buscándote o haciéndote un camino recto a los ojos de Dios. De manera que podrías decir, esto que está pasando está bajo el control de Dios porque estoy haciendo lo que Él me ha pedido. En lugar de decir, sí, pues no lo debí haber hecho porque va en contra de la Escritura. Esto me pasa por desobediente. ¿Ves la diferencia? Cuando llegue el problema y cuando llegue la crisis, si tú estás haciendo lo que Dios dice, vas a confiar en Él. Porque Él es el que, por obedecerlo, te tiene ahí. Así que no me va a abandonar. Pero cuando tú le hiciste por desobediencia, Pedro dice que cuando padecemos por causa de Él, vamos a recibir recompensa. Pero cuando padecemos por nuestros propios errores, ahí no hay ninguna recompensa.
Aunque el cristiano se busca autoconsolar cuando dice, bueno, pero sufro como soldado de Jesucristo. No es cierto. Estás sufriendo por tu propia negligencia. Sufrir por Cristo es cuando sufres por obedecerlo. La consecuencia de obedecerlo te puede traer problemas, ¿verdad? Y cuando estás sufriendo por hacer lo correcto, ahí es recompensa. Pero cuando sufres por tus propios errores, eso no es recompensa, eso es disciplina. Y no puedes consolarte en que estoy padeciendo por causa de Cristo. No. Estás padeciendo por necio. Entonces, la poca o la escasa capacidad que tenemos para ver el futuro nos debe llevar a reconocer a Dios en todos nuestros caminos y en todas nuestras decisiones. Obviamente decisiones trascendentales, ¿verdad? Porque dices, voy a orar para ver que Dios me diga qué ropa me pongo hoy. Aunque yo he conocido personas que lo hacen, eso ya es una exageración, ¿verdad? Pero bueno, tienes que tomar decisiones que afectan tu vida, o la de tu familia, o tu trabajo, condición laboral, etcétera. Tienes que tener mucho cuidado y no dejarte llevar por lo que ves. Tienes que confiar en lo que la Escritura dice, aunque parece que estás tomando una mala decisión. Cualquiera le podría decir a Abraham, ¿para qué te regresas allá si ya te habías ido de ahí? ¿En qué cabeza cabe, Abraham, que te regreses al lugar donde tuviste que huir por el hambre? Pero Abraham dice, pudo haber pensado, es que esto es lo que Dios me prometió que me iba a dar. Y él no falla. Por eso dice 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. O sea, el llamado de cristiano es en permanecer firme, no aventarte en fe. Aviéntate en fe. No, la instrucción es permanece firme. ¿Firme en qué? En lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho, no te unes en yugo desigual, en eso permanezco firme, no importa cuán atractivo o atractiva sea la persona con la que quieres tener una relación de pareja. Voy a permanecer firme en que la Biblia dice que los que somos hijos de Dios debemos congregarnos, debemos edificarnos unos a otros con el cuerpo de Cristo, no importa cuán excelente sea el trabajo que me ofrezcan. Es decir, ¿cómo voy a desperdiciar una oportunidad así? Pues precisamente ahí está la prueba. Exactamente igual con Lot. Te vas a la tierra abundante, desobedeciendo a Dios, o te quedas en la tierra que ya conoces, pero en fidelidad a Dios. Y no deberíamos titubear ante ese tipo de decisiones, ¿verdad? 2 Corintios 1:24. No es que intentemos exponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. ¿Por qué Lot decide irse y por qué Abraham se mantiene firme? Por la fe. Lo leímos en Hebreos. Por la fe, Abraham esperaba la ciudad que Dios iba a construir. Si tenemos fe, no es, ya lo sabemos, lo hemos estudiado antes, la fe no es algo que tú generas, es algo que Dios te da. Tú no puedes ser persuadido por Dios, pero tú mismo, no tiene sentido. No puedes decir que Dios te persuada y decir yo genero la fe, es absurdo, contradictorio. O Él te persuade o tú te persuades, pero no te puedes persuadir tú mismo de Dios. Dios te tiene que convencer. Dios es el que te da la confianza. Por consecuencia, permanecerás firme. Así que recuerda que la santidad es trabajo de dos partes, lo que Dios hace y lo que yo tengo que hacer. A mí se me manda, permanece firme en lo que sabes. Y la fe es algo que Dios me ha dado para permanecer firme. Es sinergia. No puedes estar esperando que Dios te dé la fe y que de forma natural te mantengas firme. Ni puedes mantenerte firme si Dios no te ha dado la fe. Son las dos cosas al mismo tiempo. Dios lo hace y tú lo haces. Por eso vemos, regresemos a Génesis. Génesis 13, 14 al 17. Después de que Lot se separa de Abraham, Dios habla con Abraham otra vez. Dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra.
Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Fíjate bien, Dios no le había hablado desde que llegó por primera vez, dejando a su padre ya fallecido, estableciéndose ahí en Betel, cerca de Betel, dice la Escritura. Ahí Dios le habló. Todo lo que pasó en Egipto y todo eso, Dios había guardado silencio. Y hoy tienes otra vez hablando con Abraham. Y cuando le dice, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada, eso aún no se cumple. Abraham no pudo ver que poseía la tierra, no la poseyó, ¿verdad? Los israelitas entraron, pero fíjate, la promesa no es que entrarías ahí, sino que para siempre. Los israelitas entraron y luego Dios los expulsó, ¿verdad? Todo ese conflicto por estar ahí sigue vigente en nuestros días, ¿verdad? Siguen peleando por esa tierra. Así que no se ha consumado esa promesa. Abraham no ha recibido esa promesa. Sus descendientes temporalmente estuvieron y luego fueron expulsados. Así que entendemos que eso se va a cumplir cuando Cristo reine, ¿verdad? Hay una promesa que habrá cielos nuevos y tierras nuevas, ¿verdad? No donde estará la nueva Jerusalén, sino antes, que Dios restaura todas las cosas. Ahí podremos decir entonces que se consumará esta parte de la promesa. Ahora, habla también de su descendencia, y Abraham nada más vio un descendiente, a Isaac. Bueno, primero vio a Ismael, ¿verdad? Pero partiendo de que era según la promesa, el único descendiente que Dios le dio de acuerdo a la promesa fue Isaac, porque Ismael, que fue primero, Dios mismo le dijo que él no era parte de la promesa. Después de que muere Sarai, se casa con alguien que se llama Setura y tiene 6 hijos más, pero esos tampoco son en base a la promesa. Así que Abraham vio un solo hijo de acuerdo a la promesa de Dios. Y le dijo que tendría descendientes como el polvo de la tierra. Tampoco lo vio. Pero lo verá cuando todos estemos con Cristo. Apocalipsis lo dice, una multitud incontable. Personas con vestiduras blancas. Recuerda que Pablo, en la carta a los Romanos, y prácticamente todas sus cartas nos enseña que somos hijos de Dios por medio de la fe. Y si somos hijos de Dios por medio de la fe, somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Así que Abraham tampoco vio a su descendencia multiplicada como la tierra o el polvo de la tierra. Se va a ver cumplida más adelante. Pero aquí hay algo semejante a lo que sucedió con Moisés. Porque Dios le dice a Abraham, mira todo esto hasta donde te alcanza la vista. Todo eso te lo voy a dar, eso es lo que yo te estoy prometiendo. Pero nunca entró, nunca la recibió, ¿verdad? A Moisés, Dios lo llevó a un monte y le dijo, mira, esa es la tierra, pero no vas a entrar. Ni Moisés ni Abraham pudieron tomar posesión de la tierra, pero los dos vieron la tierra que Dios les prometió, ¿verdad? Así que Moisés, siendo parte del pueblo de Dios, tenía la misma promesa, pero en la vida terrenal que se le concedió, no la recibió. La recibirá también después, ¿verdad? Entonces, la misma alegría que va a sentir Abraham y Moisés, la vamos a sentir nosotros también, ¿verdad? No es de que ellos dijeran, sí, yo ya estaba aquí, ya me la sabía. No, ¿verdad? Ni ellos ni nosotros. Nos vamos a regocijar juntos. Y luego cuando le dice, ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré, resulta que en el contexto histórico, la costumbre de aquel entonces es cuando se hacía una compra-venta de tierra o una transferencia de un dueño a otro, se movía la tierra o cambiaba de dueño, la transacción se consideraba terminada cuando el nuevo dueño recorría la tierra. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Abraham aquí? Está pidiéndole que haga algo que solo un nuevo dueño pudiera hacer. Entonces, Abraham está entendiendo que Dios le está diciendo que esa es
la consumación de la promesa de Dios. Es decir, ya es un hecho, es tuya, pero ahí están todos los habitantes y nadie sabe. Es como un muchachito que dice, mira, te presento a mi novia, pero ella no sabe que es mi novia. Lo mismo, aunque este muchacho es su pura imaginación, ¿verdad? Dios le dice, toda esta tierra es tuya. Ve y recórrela, tú eres el nuevo dueño. Pero Abraham es el único que sabe. Nadie más sabe. Así que Abraham tiene que vivir por fe y no por vista. Porque lo que él ve es que todos siguen viviendo ahí. Nadie se da por enterado de que no son los dueños. Ellos se creen los dueños. Pero Abraham sabe que la tierra es de él. Así que lo que tiene que hacer es esperar. Y esperó toda su vida y nunca lo vio. ¿Significa que Dios le falló? No, porque en ningún momento le dijo cuándo se la iba a dar. ¿Verdad? Se la voy a dar, pero no ahorita. Ni en 100 años, ni en 1000 años, sino hasta que Cristo venga. Por eso es muy importante poner atención a lo que Dios dice. Porque si Dios no especifica una fecha, no tienes por qué estar albergando esperanzas de que ya mero, ¿verdad? Cuando Dios no especifica la fecha, quizás ni siquiera yo en vida lo voy a ver, pero de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Entonces, es una situación difícil para Abraham. Ahora, Dios está hablando con Abraham, pero ¿qué onda con su esposa? Entonces, a ver, Abraham, ¿cuál es la idea aquí? No, pues vamos a recorrer la tierra porque es nuestra. ¿Estás seguro? Entonces vamos a decirles que se salgan, no, porque la tierra es nuestra. No, no les digan. Dios dijo que es nuestra, pero ellos no saben. ¿No pensarías que está loco Abraham? No dice que Dios le habla y que le regaló toda la tierra, pero no le dice a nadie más Dios. ¿Cómo? ¿Tú confiarías así? No, sí, Dios me dijo que todo Monterrey es mío. Pero nadie sabe. ¿Me crees o no me crees? A mí sería muy difícil creerme, ¿verdad? ¿Qué te pasa? No tiene sentido. ¿De dónde te sacas esas ideas? Si Dios te quisiera dar la tierra, sacaría a todos. Por eso, como no está especificado cuándo, es simplemente una promesa de Dios que no sabes cuándo va a pasar y que lo único que resta es esperar. Ahí está la fe de Abraham. No se ve lo que Dios ha dicho. Ya está enriquecido, eso sí, ¿verdad? Lo puedes palomear. No tiene hijo, no tiene tierra. Es cuestión de esperar. Dios dijo que lo va a hacer, hay que esperar en él. Entonces dice Génesis 13:18. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. O sea que obedeció, ¿verdad? Cuando le dijo, voy a recorrer la tierra, eso fue lo que hizo. No me explico el razonamiento de los criados. ¿Por qué nos vamos? Su tarea es obedecer, no hay respuestas para ellos, ¿verdad? Pero no tiene mucho sentido lo que hace Abraham. Solamente él sabe por qué está haciendo las cosas. Y bueno, está confiando en Dios, a pesar de que no se ve. Y ese es el punto interesante, ¿verdad? Esa es la diferencia entre Lot y Abraham. Y el desenlace es muy interesante. Cómo termina Lot según sus decisiones y cómo termina Abraham basando sus decisiones en lo que Dios ha dicho. Y esa es la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Por eso, si alguien dice que ama a Dios, pero no lo obedece, se engaña a sí mismo. No puede decir que amas a Dios y no haces lo que Él dice. No hay diferencia entre tú y un incrédulo. Pero si amas a Dios y haces lo que Él dice, aunque estén prácticamente en el mismo lugar, sus vidas van a empezar a ser diferentes. A veces, como en el caso de Abraham, parece que Lot de inmediato fue bendecido por la tierra a la que se va, por la abundancia que puede experimentar. Y Abraham anda en tierra seca, ¿verdad? A veces parece que los
que deciden sin tomar tomar a Dios en cuenta, les va bien. Porque parece que de forma automática y rápida empiezan a ser bendecidos. Y nos hace dudar, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, porque Él ya está siendo bendecido y yo no. Y algunos hasta nos quejamos. ¿Por qué si Él no te considera Dios en sus decisiones? Porque lo bendices. Porque a mí no. Pero eso es simplemente ignorancia, ¿verdad? Porque también la Escritura dice que Dios a los que no lo tienen en cuenta, los entrega a sus propios razonamientos. Así que cuando ves que las personas que no toman en cuenta a Dios les va bien, ese bien es aparente, es una ilusión. Porque conforme vayan avanzando sus vidas, van a empezar a darse cuenta de las consecuencias de lo que están haciendo. Cuando nos dice que Abraham se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, si vemos Génesis 14:13, me adelanto un poquito, dice, es uno de los que habían escapado, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Abraham, me voy a adelantar un poquito, está empezando a tener influencia, y esa es otra parte de la promesa, que haría su nombre famoso. Pero bueno, lo veremos más adelante, la idea era entender que era Mamre. Pero me pones por favor la foto de Hebrón, porque Hebrón sigue siendo algo actual, ¿verdad? Hay una ciudad que se llama Hebrón, y se considera que ahí, cuando dice que se fue a vivir cerca de Hebrón, pues andaba cerca de ahí. Y es una foto del centro de ahí, ¿verdad? Y bueno, aunque definitivamente esa ciudad no tiene nada que ver con lo que Abraham vio, puedes ver más o menos qué tipo de detalle es, ¿verdad? Los arbolitos que hay ahí, mira cómo es, aunque está llena de cemento, ¿verdad? No es una tierra tropical, ¿verdad? No es una tierra abundante, es semidesértica. Pero quería mostrarles la foto porque cuando la Biblia habla de personajes y de lugares, estos lugares se pueden confirmar históricamente. No son lugares inventados, son lugares verificables históricamente. Hebrón está a 30 kilómetros del sur de Jerusalén. ¿Se acuerdan que era... no me adelanto. Más adelante vamos a ver más información sobre Hebrón y Jerusalén y todas esas tierras que todavía siguen en conflicto, ¿verdad? Entonces, Abraham se levanta y se va a recorrer la tierra porque está creyendo en Dios que Él es el nuevo dueño, aunque no se ve. Y para nosotros... eso tiene aplicación, porque Dios ha dicho que somos sus hijos, aunque no lo vemos, porque seguimos equivocándonos, seguimos pecando. Pero Él prometió que creceríamos en la estatura de Cristo y hay días que parece que en lugar de avanzar, retrocedemos. La Escritura dice que Él es fiel para terminar la obra que empezó, pero algunos a veces pensamos que Él ya nos abandonó. Pero ahí está el punto. No vivimos por vista, sino por fe. En lo que Dios ha dicho, ¿verdad? No en lo que tú quieras creer. Confiamos en lo que Dios ha dicho. Y si Él dijo que nos iba a glorificar, nos eligió, nos llamó, nos hizo nacer de nuevo, o nos santificó, y nos va a glorificar, es un hecho, aún a pesar de nosotros mismos. Y debemos de vivir como si eso fuese real en nuestras vidas, aunque vemos que estamos llenos de errores. Pero no confías en ti ni en tu habilidad, sino en el poder de Él. Y Él es el que va a transformarte. Cuando nos desanimamos porque no estamos haciendo las cosas bien, estamos cometiendo un error. Claro que desanima, que no estamos haciendo lo que debíamos hacer. Pero eso no te puede quitar la esperanza pensando que no vas a cambiar, porque no eres tú el que cambia, sino el poder de Dios el que te cambia. Entonces, ahí se resume el recorrido de Abraham por la tierra, que Dios le dijo que le va a dar, pero que todavía no le da, es lo mismo que nuestra vida en la tierra, confiando en que Dios nos va a llevar con Él, aunque no nos ha llevado. Es exactamente lo mismo. La fe que tuvo Abraham es la misma fe que tenemos nosotros. Estamos confiando en Dios a pesar de que no lo vemos. Por eso no puedes decidir en base a lo que ves,
no cometas el error de Lot, porque Lot no pudo ver todo el dolor que va a experimentar a causa de esa pequeña decisión, sin haber considerado a Dios. Pero hasta aquí vamos a estudiar el día de hoy. Acabamos el capítulo 13, si Dios quiere, empezamos a estudiar el 14. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, en su misericordia, nos tiene mucha paciencia. Porque muchas veces tomamos malas decisiones como Lot, y aún así no nos permite experimentar lo que Lot experimentó. Muchas veces nos ha librado de cosas que ni nos enteramos. A veces pensamos que nuestra vida pues, es una vida normal, X, no hay nada de particular. Puedes pensar, yo no veo que Dios esté obrando en mi vida, pero pues lo decimos por ignorancia, porque no sabemos todas las cosas que Él nos ha librado con pequeñas y simples decisiones. Cuando aplicamos lo que hemos aprendido y lo aplicamos a la vida diaria, parece que no hicimos nada, pero realmente nos ahorramos muchísimos problemas y dolores. Así que tenemos que aprender a confiar en Él, de que realmente está obrando en nosotros aunque no se ve, aunque no se entiende cómo. Pero somos librados de muchísimas cosas. Puesto que Él es fiel y nos va a sostener hasta el día final, por eso sabemos que nos ha librado de todo aquello que nos iba a destruir, porque estamos seguros en sus manos. Pero la aparente situación de nuestra vida, que parece que no cambiamos, suele convencernos y confundirnos. No caigamos en esa trampa. A veces, hasta que perdemos la estabilidad, nos damos cuenta de todo lo que teníamos. Hasta que perdemos la salud, nos damos cuenta de lo saludables que estábamos. Hasta que perdemos el trabajo, nos damos cuenta de lo bendecidos que éramos. Porque tendemos a acostumbrarnos a las cosas que vivimos y darlas por hecho, como si fuese algo normal. Y no lo es. Cada cosa en la que estamos enfrentando, o luchando, o batallando, fue diseñada por Dios para transformarte. No deja de obrar en tu vida ni un solo día, ni un solo instante estás fuera de su control. Pero estamos bien acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a nuestra vida. Y dejamos de sentirnos agradecidos. Dejamos de ver a Dios en nuestras vidas, al grado que pensamos que ya ni siquiera está con nosotros. No cometamos ese error. No es por lo que ves, es por lo que Él ha dicho. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque todos los días, a pesar de que peco, tú nos tienes paciencia. Gracias porque nos has dado tantas cosas que nos hemos acostumbrado a tenerlas, pero no permita, Señor, que todos los beneficios que nos has dado pasen desapercibidos ante nosotros. No permitas que olvidemos lo que tú haces y que cometamos el error de pensar que somos nosotros quien lo está haciendo. Enséñanos a ver que si tenemos trabajo es porque tú nos los diste, no porque seamos excelentes. Y si tenemos salud es porque tú nos has permitido la enfermedad, no porque nosotros nos cuidamos. Si tú nos has dado estabilidad, Señor, no es porque somos sabios, sino porque tú eres benevolente para con nosotros. Concédenos no confiar en nada, no confiar como Lot lo hizo, en lo que ve, en lo que parece, sino que podamos vivir como Abraham, Señor, confiando en lo que tú has dicho, aunque no se ve. Así como él vio gradualmente que le ibas cumpliendo lo que decías,
aunque no lo vio totalmente cumplido, sabemos que igual debe pasar con nosotros. Concédenos ir viendo cómo nos cambias, cómo nos transformas, cómo nos haces cada vez más a la imagen de tu Hijo. Sabemos que no vamos a terminar el proceso mientras estemos en este cuerpo. Igual que Abraham, no podremos ver la promesa consumada, pero sabemos que tú eres fiel y que llegará el día en que te veremos tal cual eres. Que así como se les dijo a los apóstoles, así como se vieron subir, así te verían venir. Enséñanos a anhelar ese día, Señor, confiando en tu palabra, porque no nos has dado ninguna razón para desconfiar de ti. Al contrario, con paciencia nos has enseñado que tú eres poderoso, que nadie puede frustrar uno solo de tus planes, Señor. Enséñanos a vivir de manera congruente con lo que hemos aprendido, para que confiemos en ti a pesar de lo que vemos. Líbranos del error de Lot, Señor, y guárdanos como guardaste a Abraham. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguno tiene una pregunta? Acá, por favor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, dentro de las riquezas que se mencionan en el capítulo 13 que vimos el día de hoy, menciona el oro y la plata, pero en el capítulo que acabamos de ver, en el 12, pues menciona asnos, asnas, siervos, criados, otras cosas, pero no menciona ni el oro ni la plata. Podríamos pensar que también el pueblo de Egipto lo bendijo con el oro y la plata y simplemente no lo registraron, o de dónde podríamos pensar que sacó Abraham tanto oro y tanta plata, si en un capítulo anterior no hace mención de eso y sí menciona el ganado y siervos y criadas y todo eso. Bueno, no dice literalmente cómo lo obtuvo, pero dice que le dieron muchos presentes. Entonces, lo que obtuvo fue lo que le regalaron, ¿verdad? Obviamente los animales se van multiplicando, ¿verdad? Pero oro, plata y lo que sea, sabemos que en ese contexto no era como moneda, ¿verdad? Sino brazaletes, aretes, collares, ese tipo de joyas o adornos que les podían cambiar como un trueque por otras cosas. Así que aunque no dice literalmente todo lo que recibió, dice que recibió muchos presentes y pues ahí engloba todo, aunque no esté enlistado de forma exhaustiva. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Ahí Abraham, todavía no es considerado justo por parte de Dios cuando lo de Lot y que se separan. ¿A qué te refieres exactamente? Porque si pones la perspectiva divina, Abraham desde antes de que naciera había sido declarado justo, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, lo que vemos es que más adelante es cuando se especifica que su fe le fue tomada por justicia. Pero obviamente Dios lo consideró justo desde la eternidad. O a lo mejor fue el planteamiento de la pregunta. ¿Abraham ya estaba convencido de las promesas de Dios para ese entonces? Tenemos la evidencia de que sí, aunque no ha sido confrontado todavía el asunto de su descendiente, ¿verdad? Que es cuando la Escritura literalmente nos dice que fue contada su fe como justicia. Pero de entrada ya podemos ver que está confiando en Dios, ¿verdad? Tiene la evidencia Abraham de que está confiando en Dios. O sea, podría decirse que hubo un cambio, o lo que le pasó en Egipto lo hizo cambiar de opinión o convencerse por lo de la esposa que dijo que era su hermana, que no decía mentiras, pero el temor a que fuera a morir él. ¿Hubo algo ahí, una reacción en él para que pudiese él confiar más en Dios? Bueno, eso es lo que la Biblia habla en cuanto a la santidad, ¿verdad? Obviamente tenemos confianza en Dios todos cuando recién Dios nos transforma,
pero esa confianza no queda estática, ¿verdad? Debe de ir aumentando conforme vamos experimentando las cosas. Y de hecho eso es lo que muestra la vida de Abraham, hasta el punto en que está dispuesto a ofrecer a Isaac. Esa es la culminación del proceso que Dios le hizo pasar para que confiara en él. Digamos que esa era la prueba final, porque de hecho se trataba de una prueba, ¿verdad? No para que Dios determinara si tenía o no, sino para que él mismo se diera cuenta. Porque vamos a ver que va a seguir cometiendo errores. ¿Puedo hacer otra? ¿Sí? Ahí se hablaba de la descendencia de Abraham. Vemos que Pablo en el Nuevo Testamento marca que esa descendencia se refiere a Jesús en singular. Todas las palabras que vienen con descendencia en la historia de Abraham tienen que ir en singular, o hay una diferencia para decir es descendiente o es descendencia, o así como viene así es. No, depende del texto, porque si dice que tendría descendencia como el polvo de la tierra, no lo puedes tomar en singular. Pero cuando dice que por medio de tu descendencia será bendita la tierra, ahí es donde Pablo lo lee en singular. Ahí en el texto que dice que te multiplicará tu descendencia, pues yo recuerdo una predicación, una enseñanza que se hizo aquí también, que Jesús será multiplicado, será imputada la justicia en cada uno de nosotros y será multiplicado Jesús por nosotros, por así decirlo. ¿Se refiere a eso en lo espiritual o se refiere a lo carnal de que vas a tener muchos hijos? Bueno, la descendencia de Abraham. Bueno, obviamente cuando habla de descendencia habla de plural, ¿verdad? Cada uno de los hijos de Dios, que somos a imagen o en el proceso de ser imagen de Cristo, y que cuando lleguemos a la glorificación seremos como Él. Entonces, es correcto decir que está prometiéndosele un número incontable de hijos de Él por medio de la fe, y que esos hijos, como lo comentas, son a imagen de Cristo, ¿verdad? Con el cuerpo de Cristo. Entonces las dos cosas son ciertas. Entonces ahí no habla de lo carnal, sino de lo espiritual. Digamos que como se le va a enseñar más adelante a Abraham, no está hablando de hijos según la carne, sino según la promesa, según la elección de Dios. Ok, gracias. Como quiera, eso lo vamos a estudiar a detalle más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, en cuanto a la decisión de la tierra, más que ver a Abraham, que según entendí en el relato que hiciste esta noche, como que decidiendo por fe, más bien lo veo siendo, según el relato bíblico, siendo como condescendiente, ¿no? Como que le dice a Lot, bueno, ¿tú cuál escoges? ¿Derecha o izquierda? Y entonces, según lo que tú escojas, Lot, yo me voy a ir al otro lado. Yo veo más bien esa explicación en cuanto al relato, y no tanto como que Abraham haya decidido, digo, no estoy diciendo que no sea un hombre de fe o haya decidido eso, pero no lo veo haciéndolo de esa manera, sino más bien siendo condescendiente y dándole la preferencia a Lot. Tú escoge, y a donde tú no te vayas, yo me voy a ir. Tal vez, bueno, yo creo que confiando él en que Dios tenía control de todas las cosas y Dios le iba a guardar esa parte donde se iba a ir. Sí, pues que si lo hace por confiar en Dios, entonces no es condescendiente, ¿no? O sea, por eso leí lo que dice Hebreos 11, que por la fe él decidió habitar como extranjero en esa tierra, porque confiaba en la ciudad que Dios le iba a dar. Así que si ese texto no existiera, puedes concluir de distintas maneras, ¿verdad? Pero como ese texto nos dice específicamente que es por la fe, entonces Abraham, partiendo de la confianza que tiene en Dios, no le preocupa dónde va a habitar, ¿verdad? De hecho, él pudo haber escogido quizás otros territorios mejor o con más abundancia, pudo haberse tratado de acercar a Egipto, o en el mismo valle del Jordán, pero más retirado que Lot, pero él decidió habitar donde Dios le dijo que le daría. Entonces es ahí donde se llega a la conclusión de que lo hizo por la confianza que tenía en Dios, ¿verdad? Mi punto era más tipo precisión, pastor, de que no fue por la fe que él haya escogido, porque de hecho él no escogió, pero sí concuerda con lo que dices, que por la fe él habitó pensando en que, oye, pues me tocó la peor parte. Bueno, por la fe habitó en esa parte, y no que por la fe haya escogido. Sí escogió, o sea, es que su elección está basada en su confianza en Dios. Por eso, a eso me refiero, que por la fe escogió, ¿verdad? Porque pudiendo irse a cualquier otro lado, decidió irse a Canaán, donde Dios le dijo que le iba a dar su tierra. Entonces, teniendo libertad para irse a cualquier otro lado, él decidió irse a ese lugar, y como Hebreos 11 lo especifica, porque tenía fe en Dios. Por eso es que llegamos a esa conclusión, ¿verdad?
cualquier otro lado que no haya sido la parte que escogió Lot, ¿verdad? A ver, ¿cómo? Él pudo haber escogido cualquier otro lado, pero no el que le dio a escoger a Lot. O sea, no le iba a decir, a ver, Lot, escoge, pero no, sabes que no, mejor me gusta más la parte que tú escogiste. O sea, él pudo haber escogido cualquier otra parte, menos la parte que le dijo a Lot, escoge tú. Sí, sabemos que el Valle de Jordán es extenso, ¿verdad? El hecho de que Lot se haya ido tan cerca de Sodoma, eso es porque él vio conveniente esa tierra. Pero también Abraham pudo haber buscado uno de esos límites para no batallar con las sequías. Sin embargo, no lo hizo. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más, ok. ¿Hay avisos?